Bien, ante todo, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Sean muy bienvenidos a este Salón de la Cultura, acá en la ciudad de Puno. A nombre de la Ciencia y la Cultura Gnóstica Internacional, les damos la más cordial bienvenida a este evento, como decía el video, en simultáneo, que estamos realizando en las principales ciudades de nuestro país, Perú. Mi nombre es Osvaldo Jimeno, soy un instructor de la Ciencia y la Cultura Gnóstica y tenemos el agrado en esta noche de abrir, de presentar este magno evento que sabemos indiscutiblemente que va a repercutir en lo que es la conciencia y la formación de cada uno de nosotros como individuos. La Ciencia y la Cultura Gnóstica es una institución fundada hace más de 50 años en el país de Colombia, de donde se han venido fundando cientos de centros de estudios gnósticos alrededor de toda Latinoamérica, en especial en Sudamérica, Centroamérica, los Estados Unidos, y esta institución cuenta con algunas representaciones en los países de Europa. Acá en nuestro país, Perú, tenemos más de 55 sedes a nivel nacional, y nuestra sede nacional está ubicada en la ciudad de Arequipa, donde también tenemos 8 centros. Acá en la ciudad de Puno tenemos 2 centros gnósticos, en la ciudad de Juliaca tenemos otro centro gnóstico donde se imparten estas conferencias alusivas al conocimiento, a la sabiduría. A manera introductoria debemos decir de que el conocimiento gnóstico que estudia esta institución, la cultura gnóstica, es un conocimiento milenario, muy antiguo. Estamos seguros que acá hay personas que ya han escuchado acerca de lo que es este gran conocimiento, y la palabra gnosis como tal es una palabra griega, no está en castellano, y significa conocimiento y sabiduría. Esta palabra gnosis o conocimiento lo podemos encontrar en varias terminologías científicas, como por ejemplo diagnóstico, que es un conocimiento claro de algo que se está estudiando; pronóstico, un conocimiento anticipado de algo que estamos estudiando; y en sí pues vemos de que la gnosis o conocimiento y sabiduría universal pues está presente en muchas terminologías, porque siempre hace alusión a lo que es la sabiduría. La gnosis tiene como objetivo el que el individuo encarne lo que es la autognosis. Si gnosis es conocimiento, autognosis viene a ser el autoconocimiento en todas las ramas del saber, como lo son la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. De esta forma introductoria, tenemos el agrado de presentar a una expositora de talla internacional, la instructora Karina Varela, que es de origen argentino. Ya lleva varios años en nuestra institución, la Cultura Gnóstica, impartiendo toda clase de temáticas, sobre todo por la niñez, la adolescencia y en el área de las damas gnósticas. Ella ha tenido experiencias dando este tipo de cursos en lo que es el país de los Estados Unidos, en Venezuela y acá en nuestro país, Perú. Se ha desenvuelto en varias regiones y ciudades aquí y hoy se encuentra con nosotros. Entonces vamos a recibir con un caluroso aplauso a nuestra instructora Karina Varela. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Como ya decía el instructor que hizo la presentación, mi nombre es Karina Varela y estamos de verdad muy contentos de estar hoy aquí para compartir con todos ustedes uno de los tantos aspectos que contiene lo que es la cultura gnóstica o la gnosis en sí. En el día de hoy estamos presentando este libro, de verdad que es maravilloso. Consideramos que ha cambiado, ha logrado cambiar el objetivo de la vida de muchas personas, tal vez incluyéndonos a nosotros mismos, porque de verdad que es un tema que es importantísimo en todos los ámbitos de lo que es esta sociedad, de esta humanidad. Este libro fue escrito por el venerable maestro Samael Aún Weor, y de verdad, como digo, ojalá podamos compartir entre ustedes y yo en esta noche algunos aspectos que se destacan en este libro
Yo diría que todos los capítulos de este libro de verdad que son muy interesantes, pero en especial vamos a tocar algunos temas que componen la conferencia del día de hoy. Por favor, la primera. Educación fundamental. Aquí nos da una pequeña referencia, pero que en realidad es grandiosa si nos podemos reflexionar en lo que significa la educación fundamental. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar o a aprender esta educación que tal vez venimos recibiendo desde que uno nace en el seno de un hogar, desde que uno da sus primeros pasitos en esta sociedad, cuando ingresamos al colegio, en el jardín, kinder, en la escuela primaria, secundaria, en las universidades, logrando muchos éxitos y coleccionando tal vez diplomas, honores. Y de verdad que hemos visto en esta sociedad que se le da muchísima importancia a lo que es la educación a nivel del intelecto. Nosotros estamos completamente de acuerdo en recibir estos estudios, estas preparaciones que obviamente nos van a servir a todos para lo que es esa convivencia, esa vida en este mundo real, ¿sí? Pero también tenemos que ver esos aspectos que tal vez la mayoría de nosotros no hemos recibido. Yo me animaría a decir, con el respeto de todos ustedes, que escasamente hemos recibido una educación fundamental. Y ustedes tal vez me den la razón al finalizar esta conferencia. No negamos que hemos todos recibido en nuestros hogares amor, cariño, estímulos. Es decir, hemos logrado desarrollarnos en muchos aspectos. Pero como vamos a ver, decíamos en el día de hoy, hay aspectos que no se nos han enseñado, que consideramos fundamentales para el éxito de la vida de cada uno de nosotros. Entonces podemos ver, por ejemplo, que esta educación fundamental que en el día de hoy vamos a desarrollar, nos dice el maestro Samael aún peor, que la educación fundamental es la ciencia de la conciencia. De verdad que habría mucho que decir en cuanto a esto, pero vamos a centrarnos en la definición que el maestro nos da. Ciencia que permite descubrir nuestra relación con los seres humanos, con la naturaleza y con todas las cosas. Si nosotros analizamos esto, podemos decir que en la totalidad de esta definición no hemos recibido verdaderamente esta educación fundamental. Como decíamos, sabemos que hemos recibido muchos valores, muchas enseñanzas, muchos estímulos, muchos conocimientos a nivel, como decíamos, intelectual, pero hay aspectos que no hemos visto. Por ejemplo, dice, por medio de esta ciencia conocemos el funcionamiento de la mente, porque la mente es el instrumento del conocimiento y debemos aprender a manejar ese instrumento que es el núcleo básico del yo psicológico. Fíjense que nos dice, la educación fundamental es una ciencia. ¿Cuándo nosotros habremos escuchado que la educación es una ciencia? ¿Verdad que hay términos como que uno dice, ¿cómo es esto de que la educación es una ciencia? Si nosotros nos ponemos a reflexionar, ¿qué es una ciencia? Podemos decir que todo lo que hemos recibido a nivel del intelecto, por ejemplo, las ciencias de la biología, las ciencias de la educación, la filosofía es una ciencia, la matemática es una ciencia. Pero ¿cómo se refiere a esto en la educación? Fíjense que toda ciencia nos permite comprobar, nos permite experimentar, nos permite desarrollar, es decir, adquirir conocimientos de algo determinado. Y bajo este punto de vista, esta educación fundamental tiene su principal laboratorio en nosotros mismos, ¿sí? En nosotros mismos. ¿Cómo es esto? De verdad que cuando uno empieza a despertar esos valores
conscientivos en nosotros mismos, pues vamos abriendo las perspectivas de captación de esa conciencia que no nos han enseñado a manejar y que empieza, fíjense que lo que decía en el video introductorio, hasta los 5 años mayormente el 98% de los niños tiene, por decir algo, que poder ser considerado un genio. Y uno dice, de verdad que ven chiquitos, y lo decimos porque tenemos esa experiencia de trabajar con ellos, de decir, pero Dios mío, ¿y estos niños de dónde sacan este aprendizaje? ¿De dónde están sacando esas ocurrencias? Uno les da unos rompecabezas y en unos minutos ellos desarrollan eso y uno dice, pero nadie le enseñó. ¿Y qué es eso? Resulta que los niños vienen con esa capacidad innata. Nosotros conocemos a nivel de la gnosis que todo niño que nace, a los 7 segundos de nacer, entra en nosotros lo que es la esencia, es decir, lo fundamental en nosotros. Eso es una capacidad, la esencia podemos llamarla también conciencia. Esto penetra en el niño y se entra por la glándula pineal y se deposita en su corazón. Esta esencia tiene por capacidad innata el aprendizaje, la captación, y todo niño que lo recibe, como digo, al nacer, eso va creciendo en él, con esas ansias de saber, de conocer, de aprender, de investigar. Ustedes saben que los niños, pues, ¿qué nos preguntan? Mamá, ¿qué es esto? Mamá, ¿por qué sale esto? Mamá, ¿por qué sale el sol? ¿Y por qué las estrellas se ven unas chiquitas y otras más grandes? ¿Qué por qué? Es decir, a un niño no se le acaban nunca las preguntas. Es decir, está ávido de aprender. Esa es la conciencia que está por naturaleza y incentivando a ese niño para que de los 0 a los 7 años ese niño pueda investigar todo lo que esté a su alrededor. Incluso ustedes saben que al niño por ejemplo desde los 2, 3 mesecitos que uno lo pone boca abajo al niñito en una manta, en un piso, el niñito empieza a tratar, uno le pone objetos adelante y el niñito empieza a tratar de cogerlos. Él no sabe que no puede todavía porque está muy adelante, pero él lo intenta y lo intenta hasta que con más fortaleza después de unos meses lo alcanza. Entonces todo esto es innato en el niño, pero como vimos también en el video anterior, a los 15 años la mayoría de los niños ha perdido esa capacidad y solo el 15% de los niños podría ser denominados como genios. ¿Esto por qué? Si la esencia, es decir, su conciencia, está en un constante aprendizaje, el niño está creciendo, pero resulta que su aprendizaje no va en la misma curva de crecimiento que su organismo físico. Y decimos esto en los niños, pero todos hemos pasado por allí. Entonces, ¿qué nos pasó? Si nosotros nos analizamos a nosotros mismos, ¿qué nos pasó? Entonces allí vamos a analizar que verdaderamente hay aspectos que nos han faltado trabajar, nos han faltado de que se nos enseñe, y por ende, como tampoco nosotros lo hemos aprendido, tal vez con nuestros niños estamos cometiendo el mismo error. Ojalá a partir del día de hoy nosotros podamos cambiar esto para el futuro mismo de nosotros mismos y de estos niños que tal vez tenemos cerca de nosotros. La educación de hoy y la educación del mañana. Nosotros hemos aprendido, ustedes saben que la mente en nosotros es un instrumento de aprendizaje, ¿verdad? La mente no es el pensamiento. Tenemos que diferenciar esto. La mente, podemos decir, es un espacio donde se nos presentan diferentes pensamientos, diferentes eventos que analizamos nosotros a nivel mental, y que la base de la mente, podríamos decir, está en el cerebro, pero el cerebro no es la mente. El cerebro podemos decir que es ese órgano que está capacitado para lo que es hacer interrelaciones, conexiones, ¿verdad?, a nivel neuronal, que nos permite tener ese aspecto del conocimiento, ¿verdad?, nos permite aprender. Pero el cerebro no es
el pensamiento está mucho más allá. Entonces podemos decir que la mente es un instrumento del cual hemos sido dotados todos al nacer, pero que esa mente nosotros no la hemos podido o no la hemos sabido educar. Fíjense que esto es tan así que muchas veces nosotros tenemos pensamientos que no dominamos. Pensamientos que, por ejemplo, uno tiene un problema, por ejemplo, económico, y ese problema está permanentemente en nosotros, en nuestra mente, marcándonos y marcándonos y marcándonos, y a veces uno ni siquiera puede vivir el presente porque está preocupado a nivel mental. Uno puede estar, por ejemplo, aquí mismo donde estamos nosotros y estar recordando o pensando en otra persona, o tal vez lo que dejé en la nevera, o que voy a llegar a la casa tarde y tal vez me agarra la lluvia. Es decir, podemos incluso estar visitando a otras personas a nivel mental, pero nuestro cuerpo físico está aquí. La mente es un instrumento maravilloso de verdad, pero que hay que saberlo manejar, porque la mente también nos juega como malas pasadas. La mente a veces se pone a divagar en diferentes situaciones y nosotros no tenemos el control de ellos. Tal vez esa persona que ha tenido una desilusión a nivel emocional, amorosa, podemos decir, y esa persona vive su vida en una tristeza porque su mente le trae esos pensamientos continuamente de que la dejaron, de que le fueron infiel, de que la persona pues no valora lo que es esa relación. Y es verdad que tenemos situaciones en las que nosotros necesitamos darnos cuenta de que a veces la mente va por allá, lejos, y nosotros aquí, y resulta que perdemos mucho tiempo de nuestras vidas sumidos en pensamientos sin tener la capacidad de ponerles decimos nosotros, un estate quieto, frenar esos pensamientos y decir, me voy a ocupar de lo que estoy haciendo. Si estoy comiendo, como; si estoy caminando, camino; si estoy estudiando, estudio, pero no puedo estar comiendo, viendo televisión y tal vez teniendo una conversación con otra persona en el mismo momento, porque de verdad que en ese momento que hacemos tantas cosas no estamos en donde estamos y nuestra mente está muy dispersa. Entonces, como decíamos, esta mente, ¿sí?, nos han preparado para nosotros recibir una educación, como decimos, a nivel intelectual. Aquí tenemos un pequeño definición, o podemos decir un concepto: imitar, memorizar, repetir como cotorros o loros es estúpido. Mejor es comprender conscientemente lo que estamos estudiando. Estos son extractos del libro Educación Fundamental. Fíjense que como hablamos tanto de la mente, precisamente con esta mente es con la que nosotros estamos estudiando, estamos aprendiendo. Y con esta mente estamos recibiendo esta educación en donde estemos. Si estamos en el hogar, recibimos eso. Si estamos en la escuela, si estamos en la universidad, si estamos en algún trabajo, igualmente estamos recibiendo, captando con nuestra mente. Pero resulta que se nos ha enseñado a imitar, a memorizar, a repetir. Yo me acuerdo que tenía una profesora de inglés en un colegio, en el secundario, y ella nos decía algunas frases en inglés y ella decía repeat, 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 y nos tenía los 40 minutos repitiendo las frases que teníamos que memorizar. Yo tengo que confesarles que salí del colegio pues con muy baja nota en inglés, pero después la vida me puso a aprenderlo de otra manera, y de verdad que aprendimos a querer estudiar, a querer aprender. Lo mismo tal vez les ha pasado a ustedes con la biología, con la matemática, con historia, con el arte. Hay niños en la escuela que tienen determinadas afinidades con diferentes materias, y resulta que a esa materia sí le dedicamos todo el esfuerzo, todas las ganas, ¿no? Nos levantamos temprano, hacemos las tareas, las presentamos bonitas, pero a la que no nos gusta, en esa no caminamos.
Pero resulta que también aparecen esos seres que tal vez marcan nuestras vidas haciéndonos un cambio. Estaba aquel niño que no podía dar ningún paso en la anatomía, no se le quedaban los conocimientos, por más que repetía no los aprendía, trataba de comprender el funcionamiento del sistema, de los sistemas del cuerpo humano y no los aprendía, pero resulta que apareció un profesor que por vocación, es decir, con esas ganas de estimular a sus alumnos, con esas ganas de que sus alumnos salieran con un aprendizaje que realmente les valiera en su vida, supo despertar ese cariño, esa estima por esa materia, que uno podría decir, pero eso es cualquier materia, uno va a la escuela por cumplir, pero resulta que no, resulta que esos cambios que se pueden dar a nivel de nuestras vidas pueden hacer que más adelante cada uno de nosotros tenga muchos logros que ni siquiera había pensado. ¿Cuántos genios han habido que los han echado incluso de los colegios, de universidades, de trabajos, y resulta que después han sido lumbreras en esos mismos aspectos en los cuales en alguna época de su vida fracasaron? Entonces, ¿qué determina eso? Sinceramente tenemos que ver que nosotros para aprender tenemos que dejar de imitar, tenemos que dejar de repetir, tenemos que dejar de ser copias, tenemos que dejar de ser autómatas. Nosotros estamos acostumbrados a recibir conocimientos y a aceptarlos tal como nos lo enseñan. Incluso en los colegios podemos decir que si no decimos las cosas o no repetimos las cosas, o si los exámenes no ponemos lo que el profesor exactamente quiere que pongamos, pues hasta ahí llegamos, no alcanzamos la nota como para pasar el grado. O tal vez tenemos que recurrir a otras estrategias, ¿no?, de llegarles a los profesores con algún regalito, con alguna cosita como para más o menos suavizar y decirle, bueno, mire, yo estoy haciendo todo el esfuerzo, pero no entiendo, no me entra, y bueno, nos ponen la nota que necesitamos solo para pasar el grado o solo para cumplir, pero verdaderamente no hemos sacado, no hemos extraído la conciencia, el verdadero aprendizaje de eso que estábamos haciendo. Entonces tenemos que decir que si nosotros no comprendemos a nivel conciencia, ¿sí?, lo que estamos aprendiendo, pues esos son conocimientos que no vamos a lograr fijar en nuestra mente, tal vez no vamos a saber utilizar en nuestras propias vidas, y así tenemos, y ustedes lo deben saber, lo van a corroborar conmigo, que tenemos estudiantes que salen de la secundaria, salen de la universidad y dicen, bueno, sin experiencia el título no vale nada. ¿Sí o no? ¿Han escuchado ustedes eso? Tal vez han pasado por ahí. Salimos con el título de la universidad y nos dicen, sí, pero no tiene experiencia. No tiene experiencia, entonces no le puedo dar ese puesto porque necesito a alguien, tal vez que no tenga el título, pero que tenga la experiencia. Y entonces, ¿para qué estudiamos? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes? Están así como calladitos. Sí, ¿verdad? Ya la señora por lo menos me dijo. Eso es así. Resulta que esto es muy cruel. Pasamos tanto tiempo en los colegios aprendiendo, repitiendo, adquiriendo, gastando económicamente cantidad de libros. Yo veo aquí, que no lo he visto en otros países, de que los niños, por ejemplo, el primer día de clase ya tienen que tener una lista así de materiales que van a utilizar más o menos como hasta mitad de año. Y uno dice, pero Dios mío, todo eso le piden a los niños para empezar el primer día, los primeros 2 o 3 días de colegio. Y verdad que uno dice, no, a veces los papás se pasan todas las vacaciones de verano juntando para comprar la lista de útiles, los uniformes nuevos escolares, la mochila, es decir, cantidad de cosas para que el niño se sumerja en ese mundo de la escuela sin tener opción a nada, ¿sí? Porque todo lo que le exigen al niño, yo veo niños de verdad que tienen tareas que salen de la escuela a las 2, 2 y cuarto, 2 y media, llegan a la casa cerca de las 3 de la tarde, almuerzan y se ponen a hacer la tarea hasta las 8, a veces hasta las 9 de la noche. Y uno dice, pero Dios mío, si son niños de 7, 8, 9 años, ¿a ustedes no les parece que es inhumano que un niño no tenga un espacio de tiempo para jugar? No puede ir al jardín, no puede ir a una plaza, porque tiene que hacer la tarea
que le dejaron de la mañana y ha estado todo el día en la escuela desde las 8 de la mañana. Y uno dice, pero si es un niño, es un niño. Yo, de verdad que a veces uno sufre mucho viendo cómo se desperdicia la niñez en esos establecimientos escolares. Nosotros no estamos diciendo que el niño no debe estudiar, pero a veces vemos que se nos exprime a los niños a nivel mental. El niño termina cansado, agotado, estresado. Hay países, incluso acá mismo, en algunas oportunidades nosotros hemos escuchado en los noticieros que hay un alto nivel incluso de suicidios de niños, de jóvenes, por el estrés que causan los estudios. De verdad que uno se pone a reflexionar en eso y decimos, ¿qué estamos haciendo con nosotros mismos? Porque ese niño que se estresa desde la primaria va a la secundaria y sale a la universidad y sigue estudiando, ¿cómo queda ese instrumento, como decíamos, maravilloso de la mente, pero muchas veces queda atrofiado? Sabemos de estudiantes que han estudiado a veces hasta 2 carreras al mismo tiempo y tarde que temprano tienen un problema cerebral, una trombosis, es decir, cantidad de enfermedades a nivel de su cerebro y terminan dañados para toda la vida. El maestro Samael dice, tal vez muy duramente, pero no deja de ser cierto, que los hospitales de enfermos mentales, ¿sí?, son personas que ya están muertas a nivel de la mente, muertas a nivel de la mente. ¿Y eso por qué se sucede? Por un desgaste excesivo de ese centro, porque es un centro, el centro pensante. Ya vamos a explicar eso más adelante. Pero tenemos que decir que verdaderamente somos muy afectados a este nivel y lamentablemente pues tenemos que decir que los resultados de este tipo de educación pues no lleva a los mejores fines, ¿sí? Eso lo vemos nosotros en la sociedad, cuando hay personas que tienen varios títulos, como decíamos, de carreras, honores, diplomados, masterados, pero resulta que a nivel conscientivo, o sea, puede ser muy inteligente en ese aspecto, pero en su parte humana, esa persona ha dejado tal vez la vida, ha dejado sus hijos tal vez sin esos padres, ha dejado parte de su vida, tal vez la mitad de su vida estudiando, ¿sí? Vemos personas que verdaderamente a veces ni siquiera pueden ver a sus hijos porque salen del trabajo y siguen estudiando para lograr una vida mejor, pero resulta que esa vida se nos va yendo en estos aspectos solamente a nivel de la formación intelectual. Entonces nosotros tenemos que saber que estos sistemas, los resultados no han sido los esperados y nosotros necesitamos cambiar eso. No decimos que no hay que estudiar, no decimos que no vamos a estudiar, lo que decimos es que tenemos que cambiar la manera de estudiar. Nosotros conocimos alguna vez un científico dominicano muy conocido, trabaja para muchas organizaciones a nivel mundial, escribe libros, escribe en diferentes magazines de lo que es de la parte ambiental, que se da mucho con la naturaleza, y él decía que con este libro, Educación Fundamental, lo conoció cuando él estaba en la universidad, le llegó este libro a sus manos, y él dijo, me tomé mi tiempo para estudiar este libro, no solo leerlo, estudiarlo, pero empecé a aplicarlo, y él es una persona que ha salido con honores de la universidad, tiene un alto cargo a nivel de gobierno en la parte ambiental, y él decía, nos contaba, porque estuvo acá visitándonos en el Perú, en varios lugares, en Lima, en Arequipa, en varios lugares estuvo dando conferencias, y nos decía que él, con este libro de Educación Fundamental, él hizo gran parte de la universidad sin llevar ningún libro, sin llevar apuntes, sin llevar grabadoras, él decía, dice, yo aprendí a enfocar mi atención en lo que estaba recibiendo, reflexionaba en ello, meditaba en ello y salía excelente en los exámenes. Y no necesitaba estar todo el día, como decíamos, comiendo libros, quemándose las pestañas en bibliotecas, eso porque lo que él recibía
a nivel de los sentidos, es decir, en el audio, en la vista, lo que explicaban los profesores, él los asimilaba de tal manera que lo podía explicar, lo podía exponer sin mayor esfuerzo. Todo esto lo podemos nosotros también conseguir aplicando las técnicas que este libro enseña. Entonces decimos, necesitamos ser inteligentes y la inteligencia solo despierta en nosotros cuando despierta la conciencia. Como decíamos, esa conciencia es la que nosotros traemos cuando nacemos. Ella viene con nosotros, nace, podemos decir, con nosotros. Y si nosotros verdaderamente aprendemos a desarrollarla, a ampliar esa conciencia, porque venimos con un porcentaje muy residual, apenas con un 3% de conciencia despierta. Es decir, venimos cuando somos niños tenemos esa conciencia al 100% despierta, activa. Pero a medida que va el niño creciendo, a medida que va el niño recibiendo muchos aspectos, muchos conceptos, muchas disciplinas, que ahorita vamos a hablar un poco de ese aspecto, al niño lo vamos cohibiendo, lo vamos formando, porque tenemos muchas personas alrededor nuestro que lamentablemente no están despiertas y ellas influyen en nosotros desde que somos pequeñitos. Nosotros influimos sobre otros pequeñitos y así sucesivamente, y vamos viendo que ese niño poco a poco va perdiendo esas capacidades de aprendizaje, va perdiendo esas capacidades de una mente creadora, consciente, y entonces eso se va perdiendo hasta llegar a una tal vez edad madura o una ancianidad donde nuestra mente está completamente petrificada. Si nosotros nos analizamos, tal vez lo que tenemos un poquito más de 40, un poquito más de 50, 60, 70, decimos, por lo general si uno escucha a un ancianito dice, no, tiempos buenos eran los de antes, cuando yo tenía 30 años, cuando yo tenía 20 años, cuando yo era pequeño, esos eran los tiempos verdaderamente buenos. Pero no se da cuenta que se quedó en ese mundo y no está aprendiendo lo que sucede hoy. Entonces todo lo pasado fue mejor, pero ¿para quién? No será para esa mente que se ha quedado petrificada, esa mente que ha quedado retrógrada. Nosotros tenemos que analizarnos a ese nivel, porque tal vez tenemos muchos esquemas a nivel psicológico que no nos dejan avanzar en la vida. La mente que solo sabe imitar es mecánica, es una máquina que funciona, no es creadora, no es capaz de crear, no piensa realmente, solo repite, y esto es todo. Analicémonos, veamos qué sucedió con nosotros en nuestras vidas. Muchas veces recibiendo la influencia de nuestros padres, muchas veces recibiendo, el niño quiere ser biólogo, ¿sí? Y el papá no, abogado, la mamá no, arquitecto. Y resulta que, de verdad que es triste, pero a veces uno conversa con los jóvenes en diferentes talleres y con, bueno, actividades que nosotros realizamos, y dice, sí, yo voy a terminar mi carrera, pero es que en realidad yo me metí en esto porque, bueno, no califiqué para la carrera que a mí me gusta, y bueno, para no perder el año, pues, estoy en esta carrera. Pero verdaderamente vemos personas que terminan una carrera, dicen, acá está el título mamá, acá está el título papá, pero yo me voy a dedicar a otra cosa. ¿Por qué será? Porque simplemente estamos recibiendo esos conocimientos, repitiéndolos, y resulta que salimos de allí con una cabeza intelectualmente así de grande, pero nuestro corazón está vacío, porque no hemos sabido o no hemos encontrado ese amor a eso que nosotros tal vez nos vamos a dedicar toda la vida. Toda la vida. Imagínense una persona que hace una carrera de 5 o 6 años, todo el esfuerzo, y después dice, sí, no es lo que me gusta, pero ¿qué hago? Ya tengo ese título, pues me voy a dedicar a eso. Y resulta que después esa persona no encuentra la felicidad en su vida, porque a veces nosotros estamos como regidos por situaciones familiares, por presiones, y no hemos logrado desarrollar nuestra propia vocación. Ahora vamos a hablar también de eso. La educación de hoy está relacionada con la falsa personalidad. La falsa personalidad es aquello que hemos formado nosotros. Podemos decir que es como nuestra manera de ser, ¿sí? La formamos, el niño lo forma de los 0 a los 7 años. Es decir, todo lo que el niño recibe en esa edad es lo que el niño va a proyectar
cuando sea grande? Claro, se va fortaleciendo con los años, ¿verdad? Porque las personas a veces decimos, no, yo soy así y nadie me va a cambiar. Pero resulta que ese yo soy así está cargado de, por ejemplo, odios, rencores, falsos conceptos, es decir, cantidad de cosas que nosotros no hemos reflexionado acerca de eso, y entonces decimos yo soy así, pero resulta que no somos así, nos hemos formado así, que es diferente. Entonces esos son aspectos de la falsa personalidad. La falsa personalidad se forma con aquellas informaciones, con aquellos conceptos que se nos van impregnando desde pequeñitos. La mamá en la casa, el papá, nuestros abuelos, nuestros tíos, que con mucho cariño, pero tal vez traspasándonos esas mismas aspectos psicológicos que tal vez ellos mismos no han podido trabajar. Entonces lo pasamos a nuestros niños, y el niño crece con eso igualito tal vez que nosotros, es decir, vamos generando los mismos problemas. La disciplina. Nosotros nos hemos acostumbrado a recibir órdenes. El niño dice, no, tú tienes que hacer esto, el niño tienes que tender la cama antes de ir a la escuela, tienes que recoger los juguetes, tienes que comer toda la comida, tienes que saludar. A veces llegamos a un lugar y le decimos al niño, pero salude, y resulta que al niño le estamos presionando, el niño no le nace hacer eso, tal vez porque el niño siente, sabe a quién darle su afecto, a quién darle su y a quién no, pero nosotros lo presionamos, salude, no sea maleducado, y encima lo dejamos mal enfrente de las otras personas. ¿Qué siente ese niño? ¿No sentirá vergüenza? ¿No sentirá temor? ¿Sí? A veces nosotros confundimos lo que es el respeto con el amor y decimos, no, mi niño, es muy respetuoso, pero resulta que lo que tiene es miedo, lo que le hemos infundido es miedo. Entonces nosotros de verdad tenemos que reflexionar en esto. También en esta educación que estamos recibiendo se nos enseña qué pensar. Los profesores, nuestros maestros en la escuela nos dicen, no, es que usted tiene que ser así, y en esta materia usted la tiene que aprender así. Y si el niño dice, pero es que no, descalificado, el niño ya no pasa de grado, el niño ya no puede expresarse, no, se le corta la libre iniciativa a esos niños, a esos jóvenes. Yo recuerdo mucho cuando tenía 17 años en una situación en el colegio, la directora del colegio nos dijo, a un grupo de jóvenes, éramos todas en un colegio de señoritas, y recuerdo mucho porque a mí de verdad que me chocó, y estudiando esto yo digo, pero Dios mío, una educadora nos dijo, ustedes aquí no están para pensar, ustedes están aquí para hacer lo que hay que hacer. Eso a nosotros, bueno, personalmente a mí me dejó como fría, como me dio como un shock. Yo dije, pero ¿qué clase de educación entonces estamos recibiendo? Fíjense que el niño, uno le dice algo al niño, mira, lleva la silla de aquí allá. ¿Y para qué? Dice el niño. ¿Sí o no? El niño dice, ¿y por qué? ¿Y qué vamos a hacer, mamá? ¿Y qué, papá, qué vas a hacer? O sea, es decir, él no se queda con eso. Pero resulta que nosotros, usted póngala allá y listo, porque lo digo yo. ¿Sí han escuchado eso? Entonces, ¿qué estamos formando? Un niño que solo sabe decir, sí, mamá, sí, papá. Y no se atreve a decir su opinión. No se atreve a preguntar por qué. Y eso lo venimos arrastrando en los colegios. Lo venimos arrastrando como sociedad. Fíjense que los políticos hacen y deshacen y nosotros ni voz ni voto. Sí votamos, pero con eso no cuenta. Porque cuando vamos a lo que es, ellos hacen lo que quieren. Es decir, pero si los políticos, los gobernantes son representantes del pueblo. Eso era en la Constitución, eso era en esos aspectos, pero no en la vida real. ¿Sí? Y resulta que un pueblo sometido, un pueblo esclavizado, tal vez de los malos manejos, habrán algunos que están haciendo un buen trabajo, no lo negamos, pero si vemos a nuestro alrededor, casi siempre vemos lo contrario. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a decir, mire, yo creo que tal cosa. Y de verdad que, por ejemplo, si en este momento preguntamos a alguno de ustedes, ojalá alguno me dé su opinión. ¿Qué dice, por ejemplo, el caballero? ¿Será que ustedes estamos hablando más o menos en los mismos códigos, que nos estamos entendiendo? ¿Hay aspectos que usted dice, sí, los he comprobado que son así? ¿Qué podría decirnos? Sí,
Sí, de verdad, muchas gracias por su opinión. A veces nosotros preguntamos, bueno, ¿quién tiene algo que decir? Y nadie dice nada. Pero terminamos la conferencia y allá afuera sí nos preguntan, ¿no? Entonces, ¿por qué? Tenemos todos aquí, nadie tenga miedo de preguntar algo. Dígame, señora. Yo les quería transmitir de una observación que yo pude hacer, es que, bueno, hay en la escuela, el profesor enseña, hay que cuidar con el ambiente y todo, ¿no? Entonces, que ya se está contaminando, que todo. Viene el aniversario del colegio o escuela, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mandar unos globos con helio y por ahí se empieza. Luego ya vamos a hacer una reunión donde vamos a botar los platos descartables, todo eso. Y ahí entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué piensa el niño ahí, no? Pues el niño está confundido. Mamita, gracias. Esto es lo que se debe hacer. Por el otro lado, se manda a ellos, entonces, claro. Pienso que ahí es la gran confusión. Miren, de verdad que lo que dice la señora es muy importante y además muy cierto. Esa es la política del haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Sí? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es como el papá que le dice a la niña que no sea mentirosa, pero lo llaman por teléfono y dice, dile que no estoy. ¿Sí o no? Eso es lo más común. Nosotros hablamos de cuidar el medio ambiente, pero vamos en el bus, tomamos el juguito, abrimos la ventana y la botellita para la calle. De verdad que caemos en eso, pero ¿saben por qué caemos en eso? Por la conciencia dormida. No hemos hecho plena conciencia de cómo somos. No nos conocemos. No hemos visto nuestra propia realidad. Hablamos muy bonito. ¿Quién de nosotros que le digan, ¿y usted cómo es? Ah, no, yo soy muy simpático, muy alegre, muy buen compañero, buen esposo, buen padre, buena hija, buena madre. Pero no decimos, mire, yo soy iracundo, yo tengo la ira, yo soy celoso. No, yo soy impuntual. No, yo soy desasiado, descuidado. Nadie dice eso, todos somos... Pero ahí las joyitas que decimos nosotros, ¿no? Pero de verdad que no. Entonces, como decíamos, la educación de hoy nos ha enseñado a imitar. Fíjense que los niños en la escuela, desde la forma de vestir, desde la forma de peinarse, desde la forma de expresarse con términos, es decir, tenemos que estar en la onda. Si no estamos en la onda o usando los mismos códigos, no somos aceptados. Eso lo tenemos con los niños, lo tenemos con los grandes, las modas. Si no vemos el programa de televisión que ve todo el mundo, uy, ¿y usted dónde vive? ¿No se enteró? ¿Qué pasó? Bueno, porque estamos acostumbrados a hacer réplicas. Sale la última moda, la anuncian por televisión y al otro día estamos todos con el mismo modelo de celular, el mismo modelo de pantalón, la misma marca de zapatillas. Es decir, nos programan la vida y no estamos formados para disentir, para analizar. Es decir, hay un dicho que dice, uno tiene que masticar lo que se le da. Es decir, uno tiene que analizar, reflexionar, meditar en eso, porque si no terminamos siendo copia de copias y así estamos la humanidad. Entonces, otra de las características que actualmente se dan es el miedo. Al niño le dicen, mire, tiene que estudiar porque si no estudia no vas a ser nadie en la vida. Entonces decimos que la persona que no estudió es nadie o es nada. Tenemos grandes personajes a nivel de la historia de la humanidad que tal vez no han tenido un título o han logrado honores en sus carreras de estudiantes, sin embargo son genios, descubridores de tantas cosas que nos sirven a la humanidad y en los estudios académicos no han tenido muchos logros. Pero ¿eso qué es? Porque han desarrollado ciertas capacidades y no han tenido miedo de salir a buscar la vida. Uno le dice a un niño que tiene que estudiar porque el carpintero de la esquina o el que nos arregla los zapatos no es nadie. Y eso no es así.
Cada uno tiene que lograr su propia vocación, su propia razón de existir, y eso lo vamos a enseñar hoy. La educación del mañana es completamente diferente a la educación que estamos recibiendo hoy. Fíjense que tenemos la palabra conciencia y no lo que es la falsa personalidad. Esa conciencia, como decíamos, es esa que nos permite desarrollar las facultades latentes en cada ser humano que ni siquiera nosotros sabemos que tenemos. Por ejemplo, la capacidad de intuir, por ejemplo, la capacidad de conocer, a veces sin pensar. ¿Cuántas veces nosotros decimos, se nos viene una idea a la cabeza, uy, ahora sí entendí esto que me estaban explicando y yo, por más que le di vuelta y de vuelta, no lo entendí? ¿Por qué? Porque puso sus capacidades y las logró desarrollar, y entonces se encuentra a nivel de la conciencia esos aspectos que no los va a encontrar en un libro, que no los va a encontrar recibiendo una educación de, por ejemplo, la persona que le enseña física y le dice, mira, la fórmula de Einstein es energía es igual a masa al cuadrado, y uno dice, pero ¿y eso por qué? ¿No será que es así? No, no, es que es así, y usted lo tiene que aprender así, y así lo tiene que decir en el examen, y sale de la escuela pensando que eso es así, pero jamás lo pudo comprobar, jamás pudo decir, mire, esto no es así. Porque ustedes saben que la ciencia, lo que hoy afirma, tal vez mañana lo desmiente. Cuando alguien decía que la Tierra era redonda, todos le dijeron, no, usted está loco. Pero resulta que después sí. Hay gente que dice, no, por ejemplo, el SIDA no se contagia por lo que es la saliva. Pero ya está demostrado que sí es así. Hay tantos conocimientos que uno dice, no, la ciencia dice que no es así y mañana dice que sí, porque adelantó, porque descubrió, porque, es decir, va comprobando, pero a veces tarda mucho, y la conciencia es mucho más rápida. Entonces, ¿cómo pensar y no qué pensar? ¿Se nota la diferencia? Es decir, uno le dice al niño, mire papito, si usted se para aquí en la punta de esto, puede que se caiga, mire, fíjese, esto es alto. Si usted hace un poquito que se la dé nomás, se cae. Pero el niño le dice, cuidado, no te vas a subir. Viene el perro por allá a una cuadra y le dice al niño a la mamá, el perro muerde, cuidado que el perro te muerde. Y el niño se queda con el miedo de decir, todos los perros muerden. Y un perro por allá por la otra esquina y el niño ya está llorando atrás de la falda de la mamá porque dice que el perro lo muerde. Y no es capaz de acercarse a ningún perro. Y tal vez el perrito que viene a saludarlo le tiene terror. Bien, el niño sufre porque no puede expresar eso que es normal entre un animalito que es un hermano menor y un niño. Entonces nosotros vemos que, como decíamos, le decimos qué pensar y no cómo pensar, es decir, cómo analizar. Al niño se le cayó el vaso con agua y corre la mamá a limpiar y dice, quédese quieto ahí en la silla, mire, usted desastres hace cada vez que se mueve, quédese en la silla quieto, le prendo el televisor y ahí lo tengo 2 horas mirando la televisión quietito y el niño dice, uy no, se porta súper bien el niño, porque la televisión no tiene atrapada en esa caja de vidrio y resulta que el niño, claro, quietito, ¿cómo se va a mover si está prendido allí? Entonces el niño se porta muy bien. Entonces la mamá, ¿qué hace? Corre y ella limpia, pero no le enseña al niño que, mire, si se cayó, pues tenga más cuidado, traiga el recogedor, traiga el trapito, limpie, mi amor, porque usted sabe que eso lo tiene que aprender a limpiar. Y el niño tiene que aprender así a ser responsable de sus actos. Pero si al niño le decimos, mira, quédese quieto, lo ponemos en un rincón en penitencia, ¿cuándo va a aprender? El niño sabe que la mamá se enoja si se le cae el vaso, pero no sabe por qué, ni sabe qué tiene que hacer. Es decir, no sabe cómo arreglar el problema. Y eso lo va a trasladar a que cuando sea más grande va a tener un problema y va a llamar a la mamá para que venga y se lo arregle. Y no va a saber cómo arreglar ese problema, ¿sí? Entonces, son pequeñas cosas, pero que el niño aprende, aplica, y más tarde la conciencia le dice que puede aplicar esa misma idea, tal vez no al mismo problema, pero aplica, es decir, utiliza lo que ha analizado previamente. Entonces, el niño, fíjense, con la libre iniciativa. La libre iniciativa nos permite a nosotros tener ideas, ser creativos, que nos digan, el jefe nos diga, mira, tienes que hacer este trabajo así, y entonces yo, solamente porque el jefe me paga,
por hacer este librito así rectangular de tantas hojas blanquitas, pero no le puedo poner ni siquiera un detallito, un papelito, un motivo diferente porque el jefe me lo pide así y yo, por eso, como me paga eso, pues eso hago y ya. Y me paso la vida haciendo lo que el jefe me dice porque no tengo la capacidad de desarrollar algo más. O porque tengo miedo de cambiarme de trabajo, porque si pierdo ¿qué hago? ¿Qué hago? Se me va la vida en este trabajo. Nosotros no estamos en la capacidad de tener una libre iniciativa, de desarrollar aspectos propios de la conciencia que nos va a permitir tener una vida mejor. No solo mejor a nivel económico, porque uno dice, uy, no, vive mejor el que tiene más. Pero resulta que cuántas veces el que tiene más no es un fracasado porque tal vez perdió su familia, tal vez perdió su vida trabajando y es tan pobre, tan pobre, tan pobre que lo único que tiene es dinero. Entonces nosotros analicemos eso. La libertad. De verdad que en esta época estamos tan condicionados por tantas cosas. Mire, desde la televisión, uno prende la televisión y le dicen a uno, compre este detergente. El periódico que tiene que leer es la leche que se usa porque tiene más porcentaje de vitamina A, D, lo que sea, no puede comprar otra porque esa es la que tiene que comprar. Y así nuestra vida se nos va haciendo cada vez más pequeñita porque está condicionada por tantas cosas. Entonces nosotros hemos perdido eso. La persona que logra despertar esa conciencia, la comprensión, cómo pensar, la libre iniciativa y la libertad, ¿será que es infeliz? ¿Será que esa persona será frustrada? ¿Verdad que no? Cada uno puede lograr estos objetivos con la vida que estamos llevando hoy. Uno tiene que aprender, si la situación de hoy es porque Dios nos puso allí, pero no quiere decir que nos vamos a morir allí, podemos cambiarla, eso depende de nosotros. Por favor. Educación fundamental. Acá hay varios aspectos que nosotros vamos a analizar. Por ejemplo, ¿qué educación hemos recibido antes del nacimiento? Prenatal. Imagínense que, bueno, aquí dice, la imaginación de la mujer en estado de preñez es fundamental para el desarrollo del feto. La ciencia ha avanzado en esto y dice que eso es así. Por ejemplo, hay terapias para las mujeres embarazadas donde le ponen música clásica para ambientar ese bebé. El bebé a veces está inquieto, la mamá tiene muchos dolores y uno dice, le pone la música clásica y el niño tranquilo en el vientre, sereno. La mamá dice a veces, se durmió, ¿sí? Se durmió en la pancita. Y la mamá siente que ese niño está en armonía. Pero vaya la persona y tenga una preocupación, esa mamá que está gestando, tenga una presión, tenga un maltrato, tenga que subir a esas combis donde nadie le da el asiento, porque cuando suben las mujeres embarazadas todo el mundo le da sueño, ¿sí? Todo el mundo se duerme y nadie vio que subió la mujer embarazada, ¿no? ¿Y qué ocasiona eso? Malestares en la mujer que también recibe el niño. Pero fíjense, en este aspecto nosotros queremos decir algo más. Esa es la educación que nosotros estamos recibiendo desde la panza de la mamá. Lo que ella siente, nosotros la recibimos cuando estamos en el vientre. Pero resulta que hay una educación que no nos han enseñado, que está incluso antes de que el niño se forme en el vientre de esa mamá. Está antes de que esa mamá y ese papá gesten a ese niño en ese vientre. Esa educación que está antes de que esa mamá y ese papá tomen la decisión de tener un niño, está antes de que ese papá y esa mamá se casen, ¿sí? Todo eso, es decir, nosotros estamos aquí por la educación que han tenido nuestros padres y de acuerdo a eso es como hemos nacido. Si nuestros padres hubieran tenido una educación fundamental durante su vida, antes del matrimonio, durante el matrimonio, el resultado de eso, es decir, nosotros seríamos diferentes. Cada persona, nosotros tenemos energías
diferentes tipos de energía, pero nos vamos a referir específicamente a la energía sexual. Tal vez las personas que están llegando, acá hay sillas, se pueden sentar, por favor, pueden pasar acá adelante, ¿sí? Las personas tenemos energías, como decimos, que se van desarrollando en todos los niveles, a nivel de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero que lamentablemente no hemos sabido manejar, no hemos sabido educar. Tal vez ese embarazo que llegó inesperado cuando esa pareja estaba noviando, ¿sí? Estaban enamorados, ¿sí? Pero resulta que ese enamoramiento pues resultó un niño. Muchas veces esos padres no tienen ni siquiera la edad suficiente para hacerse responsables por esos niños, pero fíjense, como tampoco tienen la edad a nivel psicológico, tampoco lo tienen en la edad a nivel biológico. Sabemos que, por ejemplo, en el varón la energía sexual, claro, un varón puede gestar desde que sus hormonas ya están en actividad, ¿sí? 14 años, incluso antes, hay niños que se desarrollan antes, pueden dejar gestada una muchacha, una mujer, pero no quiere decir que esa gestación tenga una madurez, ni tenga una suficiente calidad, ¿sí? Aunque el niño se forme, pero muchas veces esa energía es débil, esa energía es inmadura, y el varón recién está apto para crear con una energía que verdaderamente está apta para eso después de los 18 años, incluso de los 21. Esto tiene que ver con lo que son las capas testiculares a nivel de los órganos del varón, ¿no? No vamos a hablar ampliamente de eso, pero tenemos que decir que muchas veces eso no se nos ha enseñado a manejar, no se nos ha enseñado a cuidar, no se nos ha enseñado a valorar. Miren, nosotros de jóvenes hemos perdido tantas cosas que resulta que cuando tenemos tal vez 60, 70, 80 años decimos, uy, yo me acuerdo que era fuerte, pero resulta que en mi juventud hice tanto desgaste de mi energía que por eso arrastro con enfermedades ahora que soy mayor, por no haberme sabido cuidar. El anciano le dice al jovencito, mira, cuídate, que después el cuerpo pasa las facturas, el cuerpo te dice, ¿no?, que está enfermo, que necesita, ¿no? Pero resulta que de joven, como no sentimos eso, malgastamos nuestras energías y son las que vamos a necesitar bien abultadas, pero se la gasta todo en los primeros 5 años y resulta que el resto de su vida se la pasa mendigando porque malgastó lo que tenía. Eso pasa también a nivel físico. Entonces, decíamos, estas energías sexuales nos permiten a nosotros también ese aspecto de la regeneración. Nosotros los invitamos verdaderamente, el tema de hoy no es eso, pero los invitamos a los cursos donde verdaderamente se enseñan este tipo de prácticas, este tipo de regeneración a nivel físico, mental, a nivel psicológico, para que todos ustedes puedan tener una visión más amplia de esto. Pero tenemos que decir que esas fuerzas que nosotros no hemos aprendido a manejar, después vemos los resultados a nivel mental, a nivel psicológico y a nivel físico, biológico. Entonces, decíamos, esas parejas que lamentablemente se unen a nivel sexual a temprana edad, inmaduramente, tal vez movidos por la pasión, corrijo, no tal vez, ciertamente movidos por la pasión, resultan o ocasionan en muchos casos terribles daños para la vida de cada uno de nosotros, incluso tal vez para ese niño que se gestó, no porque no se lo quiera o no porque no se lo ame, sino porque simplemente no estábamos preparados para eso. Entonces, hay una educación que nosotros recibimos desde antes de nacer. Con la energía que nosotros hemos sido formados, vamos a desarrollarnos como personas. Si esa energía no estaba apta, tampoco nosotros vamos a formarnos positivamente como personas. A veces uno dice, mira este niñito de 2, 3 años, uy, pero qué barbaridad ese niño. A veces el niño de 2, 3 añitos bajándole el pantaloncito, la faldita a la niña. Uno dice, pero ¿quién se lo enseñó? ¿De dónde sacó eso? ¿Dónde vio? O el niño besando a la muchachita. Pero hablo de 2 o 3 añitos, eso lo vemos nosotros a veces en los jardines, lo vemos con niñitos donde trabajamos. Y uno dice, ¿de dónde salió ese muchachito? O el niñito que le pega la nalgada a la niñita de 4 o 5 añitos. ¿Y eso por qué? Uno dice, ¿de dónde sacó esos instintos? ¿Saben de dónde? De la formación que tuvo.
en la panza de la mamá y la formación que tuvo su mamá y su papá, aunque uno no lo crea. Tenemos que nosotros de verdad ser responsables por esto. Entonces decimos, la educación prenatal, ya hablábamos, es lo que el niño está recibiendo en el vientre de la mamá. La educación en la infancia es el cultivo armonioso de la personalidad y de la esencia. Decimos armonioso porque ya hemos visto los aspectos de la educación del mañana. La educación del mañana la podemos hacer nosotros hoy. Lo que estamos diferenciándolo es la que estamos recibiendo actualmente, ¿sí? La adolescencia, la educación sexual. Y aquí de verdad que podemos ampliar muchísimo, muchísimo. Pero para resumir, porque ya nos hemos extendido mucho, se nos llega la hora, nos falta mucho material todavía por exponer. Decimos, la adolescencia, de verdad que nosotros a veces hasta nos asustamos cuando escuchamos, por ejemplo, médicos o profesores hablar en las escuelas, en los colegios, a niños, por ejemplo, diciéndoles, disculpen que tal vez tengamos que decir algunos términos un poco fuertes, pero que, como digo, se nos enseñan a nuestros niños en el colegio, incluso en la primaria, para hablar, por ejemplo, de que el niño se desarrolla mejor, por ejemplo, si se masturba. Nosotros, de verdad, que si analizamos esta palabra a nivel de la conciencia, ¿cómo un médico puede decir que esto de la masturbación es hasta positivo para el desarrollo del niño? De verdad que se cometen grandes atrocidades a nivel sexual. Desde que el niño aprende eso, el niño empieza su degeneración. No solo psicológica, no solo biológica, a nivel de su salud, a nivel mental, a nivel cerebral. Se empiezan a maltratar, se empiezan a gastar, se empiezan a quemar, se empiezan a morir cantidad de neuronas, capacidades a nivel cerebral por una masturbación, por una. Entonces, de verdad que vemos cómo se los mal orienta a esos niños, se los mal enseña. ¿Qué quiere decir la palabra masturbación? Analicemos. ¿Qué quiere decir turbado? Una persona turbada, ¿qué es? A ver si alguien me dice, por favor. Un turbado. Dime. ¿Incómodo? Trastornado. Y no te alcancé a escuchar bien, perdón. Incómodo. No, realmente no es incómodo. Una persona turbada es una persona ¿Con problemas? a nivel psicológico que no es consciente. Una persona turbada es una persona mareada, trastornada. ¿Y qué querrá decir más turbada? Mucho más. Más, ¿verdad? La palabra misma nos lo dice. Y los médicos afirmando, muchos médicos afirmando que esto es positivo. No, señores, no solamente no es positivo, sino que es muy negativo, muy degradante y afecta muchísimo, como decimos, a nivel psicológico a la persona. A nivel psicológico, mental, biológico y, como digo, hasta a nivel neuronal. Está científicamente comprobado que una persona que tiene, por ejemplo, una energía sexual no muy potente o por debajo del nivel normal, esa persona tiene pocas capacidades cerebrales. Imagínense si la mal usamos, malgastándola, derrochándola, no solamente en una masturbación, sino en una fornicación. Una persona que fornica, que expulsa su energía, está perdiendo las mismas capacidades. Vamos a hablar ampliamente de esto en los cursos porque hay clases específicas para eso, pero tenemos que decirlo, porque nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros mismos nos hemos formado con esos conceptos que son muy nocivos para nosotros. Existe la posibilidad de tener la capacidad de manejar nuestras energías sexuales para propósitos muy positivos. Por ejemplo, nuestra regeneración a nivel psicológico, nuestra regeneración a nivel pensante, la regeneración como personas, la valoración de verdaderamente lo que es ese aspecto del varón y lo que es ese aspecto de la mujer, el respeto mutuo, el cariño, el amor, lo que se va formando cuando uno se respeta a este nivel. La cantidad de niños
que en este momento están perdiendo la vida, tal vez en abortos, tal vez niños, mire, conocemos esto de cerca, perdonen, niños que son abandonados, niños que son indeseados, niños que son maltratados en sus casas por no saberse manejar a nivel sexual. Y eso nos lo enseñan desde la casa. Incluso desde la casa, cuando el papá tal vez le dice al niño, bueno, tú eres varoncito, no hay problema, pero vaya que la niña lo haga. No, el varoncito sí puede, ¿no? Pero la niña no. Pero no es así, de verdad que uno tiene que reflexionar en eso, porque nosotros mismos estamos formando a nuestros jóvenes. En la juventud, el hogar, la escuela, la calle, el problema básico de la juventud es el matrimonio. ¿Por qué será? ¿Por qué el problema de la juventud es el matrimonio? ¿No será que los jóvenes se quieren casar muy pronto? ¿No será? Nosotros en los estudios gnósticos consideramos el matrimonio como la unión sexual, no como un certificado que uno va, firma y dice, no, me caso para quererte, amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. No, señor, eso es así, claro, pero también desde que una persona asume la responsabilidad de unirse a nivel sexual con esa persona, para nosotros ese es un matrimonio. Es decir, esa es una unión que se debe respetar y es para toda la vida. Entonces, ¿será el problema el matrimonio? No, el problema no es el matrimonio, el problema es que no estamos preparados para eso, ni estamos formados para eso. Porque el matrimonio, déjenme decirles que cuando uno verdaderamente escoge la persona correcta y determina hacer feliz a esa persona y hacerse feliz en ese matrimonio, regenerarse en su hogar, es decir, amar su hogar, su familia, esa persona va a ser la persona más feliz del mundo. Pero vaya que mancille ese hogar, vaya que destruya ese hogar, allí está nuestra propia destrucción. Entonces, sí es un problema, pero para aquel que no lo toma en serio, para aquel que no determina ser responsable en esto. Pero muchas veces los jovencitos dicen, no, yo me quiero casar, pero es producto, como decíamos, de esa pasión, muy diferente de lo que es el amor. Y en la edad madura, dice, esa persona debe saber gobernar su casa y orientar a sus hijos. ¿Qué pasa si esa persona adulta que está llamada a ser el jefe del hogar, o esa mamá que está como la gallina, la mamá gallina, ¿no? Es decir, apañar, cuidar, darle alimentos, darle amor, enseñarle a sus hijos, a su esposo, ¿no? Pero esas personas no cumplen bien su papel, entonces ahí estamos en problemas. Pero con esta educación fundamental uno sí puede llegar a lograr ser un buen dueño de casa, una buena mamá, un buen papá, un buen amigo, un buen hermano, un buen hijo. Por favor. La vejez. La única forma de llegar a la ancianidad perfecta es disolviendo el yo psicológico. ¿Qué es el yo psicológico? Tenemos que decir que el yo es aquellos defectos a nivel psicológico que hemos formado desde que nacemos. Uno dice, no, pero es que el niño es tan pequeñito que no tiene yoes, pero resulta que el niño llora, sí, de bebito, y ya sabe que cuando él llora la mamá le trae el tete o le da el pecho, ¿verdad? Y sabe que si el niñito llora, pues le dan. Entonces más tarde hace su berrinche por el caramelo, hace su berrinche por el helado, y como saben que le dan, ¿no? Eso ya es un yo. Más tarde, cuando el niño crezca, ese mismo yo va a ser el que va a querer, bueno, quiero esa muchachita, va a decir, y hasta que no consiga la muchachita no para porque está acostumbrado a que todo le den, ¿sí? Es decir, eso lo vamos formando desde chiquitos y se expresa con mayor fuerza cuando somos mayores. Pero ¿cómo vamos a llegar nosotros a la vejez? ¿Vamos a llegar, como decíamos anteriormente, siendo como somos y nadie nos va a cambiar? ¿O verdaderamente podemos hacer un aprendizaje de nosotros mismos, un autoconocimiento o una autognosis y poder desarrollar muchos aspectos y poder eliminar tantos otros aspectos que no son nocivos, que nos han dañado en nuestra propia vida y que los hemos formado nosotros? Ahí no le podemos echar la culpa a nadie, porque uno dice, pero es que tú me hiciste enojar. Pero es que se enojó el otro o se enojó uno. Se enoja uno, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene el problema? Tal vez el otro que lo hizo enojar feliz de la vida está, y nosotros nos quedamos con el amargo en el corazón, o con eso que a veces lo sentimos a nivel de las emociones, a nivel del estómago,
Dice, uy, se me cortó el apetito porque me agarré una, ¿cómo dicen aquí? ¿Cómo? Cuando se enojan, ¿cómo dicen ustedes? Se me va la palabra. Amargo, ¿no? Dice, ay, no, renegué. Dice, no, renegué, ya no, se me quitaron las ganas de comer. O me cayó mal la comida porque estaba renegando, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene el problema? ¿El que renegó o el otro que le dice renovar? Si el otro que se lo hizo renegar se fue contento, dice, ya lo logré y se fue feliz. Y el que se queda con la piedra en el estómago de uno, ¿quién tiene el problema? Pues lo tiene uno. Entonces, cuando nosotros determinamos que la felicidad de nosotros no está en ninguna persona, sino en nosotros mismos, y decimos, si yo tengo el yo de la ira, pues voy a dejar de tenerlo, lo voy a eliminar, ¿sí? Esa persona, dicen los maestros, la ira y los celos dañan cualquier hogar. Cuando hay problemas de celos o de ira, el hogar se daña. Pero que si uno está dispuesto a acabar con los celos, es decir, a tener seguridad en sí mismo y en la otra persona igual, y lo mismo se determina acabar con la ira, en ese hogar hay abundancia, hay armonía, hay paz, hay felicidad, hay logros, hay éxitos, porque está en paz y está en armonía. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Entonces el resultado de nuestra vida en la vejez va a ser lo que nosotros mismos hemos logrado hacer. Si nosotros sabemos que ser iracundos, que ser celosos, que ser orgullosos, que ser envidiosos, pues nos trae dolor en nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Pues eliminarlos. La gnosis da técnicas para eso, para descubrirnos a ese nivel y también para eliminar esas causas del dolor. Bases de la educación fundamental. La educación fundamental enseña a conciliar el orden con la libertad. Hablamos un poquito de estos aspectos anteriormente y decíamos, nos hemos acostumbrado a recibir órdenes. Los muchachos, los jóvenes que van a hacer el servicio militar, pues eso de que toca la campana y a las 5 de la mañana ya tienen que estar y tienen 5 minutos para vestirse, hacer la cama y salir peinaditos y lavados y todo. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque es así, uno lo tiene que cumplir. Y vaya del que no lo cumpla. Pero resulta que, es decir, aceptamos la orden, pero no lo hacemos porque queremos hacerlo o porque sabemos que eso nos hace bien. Por ejemplo, una persona que dice, el doctor le dice, mire, usted no puede comer ni harinas ni azúcar porque, bueno, por la diabetes. Y la persona, pues que se muere de ganas por comerse su caramelo, por comerse su pancito, por comerse su torta, y le dice, no, un poquito nada más, y se lo come. Y resulta que ¿quién termina enfermo? Pues uno, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué si sabe que le hace daño? ¿Por qué lo hizo? Porque no lo analizó, no lo tomó a conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues uno mismo se está causando daño. Pero tal vez, ¿por qué? Si uno analiza, ¿no será la gula? ¿No será la ansiedad? ¿No será esa cosa que nos mueve? Porque los yoes nos mueven. Ellos hacen ese defecto de la gula, nos toma, nos posesiona y hace lo que ella quiere. Es decir, se puede llegar uno a enfermar por la gula y no es capaz de dejarlo por conciencia. Sí me hago entender la diferencia, ¿no? Entonces, estos aspectos, el que tiene los celos no se aguanta de celos, está que controla, que ve, es decir, no puede con eso. Es decir, los celos lo dominan. Pero si esa persona se resuelve a eliminar los celos, pues ya no es presa de eso. Entonces, ve, ese aspecto de la conciencia nos permite tener disciplinas en nosotros mismos, autodisciplinas, pero a nivel conscientivo, no por una orden, es decir, no porque se nos obligue, sino porque cada uno de nosotros comprende que eso es lo necesario. Por ejemplo, el niño, hemos visto el caso, por ejemplo, de bebitos que no toman la medicina y están con sus problemas y no dice, toma la medicina, no, entonces viene la mamá, lo agarra así con 4 manos, le pide ayuda al papá o a la vecina o a la amiga y le dice, vamos a agarrar al niñito porque hay que darle la medicina, y le abre la boquita así, le pone la medicina a la mala, a la brava. Pero resulta que viene esa persona que le dice al niñito, mira, tú estás enfermo de tal cosa, te duele la pancita. Entonces
la medicina te va a hacer bien y el dolor de la pancita ya se te va a pasar, tienes que tomar la medicina, ¿quieres? Y el niñito le dice, sí, quiero, y se la toma calladito, sin problema. Miren, eso es mágico, lo hemos comprobado, no con uno, con varios niños. Explíquele al niño y el niño le obedece, pero porque entendió, porque comprendió. Pero vaya y hágaselo a la fuerza, el niño reniega y le pone la medicina y la bota porque no lo acepta. Pero explíquele y el niño lo hace. ¿Cómo será eso con nosotros? Si el niño pequeñito lo entiende, ¿cómo seremos nosotros? Pero necesitamos que se nos explique. Entonces, eso es no imposición, porque una persona que está bajo las órdenes de otra, sin comprensión, es decir, una persona dormida, esa persona pues obliga a la otra persona, es decir, lo subleva, se me escapa la palabra, lo doblega, ¿sí? Está obligado a hacer lo que el otro dice, pero no por conciencia, y el que lo obliga tampoco está consciente. Entonces eso se convierte en una tiranía. Nosotros nos volvemos muchas veces tiranos, exigiéndole a otro que haga lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos. Pero si en esa disciplina, en ese orden, hay amor, la persona lo acepta, no reniega, no refuta porque lo comprende. Entonces tenemos que diferenciar. A veces los papás, los mayores, los adultos decimos al niño, haga esto, haga el otro. Con los jóvenes, ¿cuántos problemas en las familias no se dan? Porque los papás los obligan a los adolescentes, pero no los comprenden, no los acompañan, no están pendientes de ellos. Pero hay aspectos que se pueden mejorar con un simple análisis, con una simple meditación, con una simple reflexión. Entonces, el orden sin libertad es tiranía, la libertad sin orden es anarquía. Por favor. Libertad y orden sabiamente combinados constituyen las bases de la educación fundamental. Esto lo hemos ampliado. ¿Qué pensar y cómo pensar? Saber qué pensar es relativamente muy fácil. Nuestros padres, maestros, tutores, autores de libros, etcétera, 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 cada uno es un dictador a su modo. Cada cual quiere que pensemos en sus dictados, exigencias, teorías, prejuicios, etcétera. Los maestros deben comprender la necesidad de enseñar a los alumnos y alumnas el camino del análisis, la meditación, la comprensión, no más. Ninguna persona comprensiva debe aceptar jamás en forma dogmática nada. Es urgente primero investigar, comprender, inquirir antes de aceptar. Hemos hablado un poco de esto, no nos vamos a ampliar mucho, pero sí rescatamos aquí, miren, de verdad que esto del análisis, la meditación y la comprensión. Muchas veces nosotros pensamos que meditar es sentarse así como raro, con las piernas cruzadas, bien derechitos, los brazos duros, ¿no? Y nosotros muchas veces hemos meditado sin esa posición. Una persona que se siente unos minutos, un tiempo a reflexionar en sus acciones, a hacer una evaluación de su día, a hacer una retrospección, es decir, traer a su mente, a su pensamiento los hechos que se sucedieron en el día de hoy en esa persona, los analiza, evalúa qué es lo que hizo mal, qué es lo que no debió hacer, qué es donde se equivocó y analiza por qué lo hizo y toma la determinación de no volverlo a hacer o de reforzar esos aspectos que sí son positivos. Esa persona está meditando, esa persona está reflexionando. Entonces, claro, hay técnicas específicas de meditación, pero podemos decir que todos nosotros en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Entonces, allí esa meditación nos pone en una octava, en un nivel donde la persona desarrolla, es decir, la comprensión, la conciencia se expande y puede analizar desde otras perspectivas esas mismas acciones que él tomó, que ella tomó, y el poder cambiarlo. Es decir, nosotros en la meditación podemos encontrar las bases de la felicidad de nuestras vidas. Los invitamos, como decimos, a desarrollar estos aspectos. Seguimos porque sí estamos un poquito tarde. El miedo, su influencia sobre la meditación, la libre iniciativa y la búsqueda de seguridad.
Hoy en día el miedo y la búsqueda de seguridad han convertido al planeta Tierra en un espantoso infierno. Todo el mundo teme, todo el mundo quiere seguridades. Se teme a la vida, se teme a la muerte, se teme al que dirán, al dice que se dice, a perder la posición social, la posición política, el prestigio, el dinero, la bonita casa, la bonita mujer, el buen marido, el empleo, el negocio, el monopolio, los muebles, el carro, etcétera, etcétera, etcétera. A todos se teme. Abundan por todas partes los cobardes, los miedosos, los débiles, mas nadie se cree a sí mismo cobarde. Todos presumen de fuertes, valerosos, etc. Hay muchas decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida en base al miedo. Un poquito hablamos de eso anteriormente. Nosotros nos dejamos manejar por el miedo. ¿Cuántas personas, matrimonios, a veces son infelices en sus hogares y tal vez por miedo no se expresan ante su pareja, ante sus padres, ante sus hijos tal vez, y decirles, mire, me pasa esto? Dialoguemos, analicemos. Por miedo no lo hacemos. Por miedo no tomamos la decisión, por ejemplo, de decir, esta carrera no me gusta, voy a hacer lo que realmente me gusta, porque no quiero ser infeliz toda mi vida. Prefiero por miedo hacerlo. Preferimos por miedo, por ejemplo, desatar guerras a nivel de los países, porque por miedo a que nos invadan, mejor vamos a atacar primero. Por miedo a la bomba atómica, nosotros hacemos una bomba más grande o más poderosa. Por miedo a las guerras bacteriológicas, entonces vamos a generar nosotros otras bacterias que nos hagan defender y que nos hagan tal vez infectar. Nos vamos por miedo, por ejemplo, a que los hijos los dejen o se vayan nuestros hijos, por miedo a que nuestro esposo o nuestra esposa nos dejen, por miedo a que no logremos el éxito en nuestras vidas. A veces las personas hasta se suicidan y uno dice, qué valiente, se suicidó, pero resulta que lo que es un cobarde porque no pudo enfrentar sus situaciones de su propia vida. Entonces el miedo, miren, el miedo paraliza, el miedo no deja a nosotros desarrollar nuestras mismas facultades. El miedo es un obstáculo en nuestras vidas, verdaderamente. A veces uno dice, no, hemos estado en ciudades donde, bueno, acá no se sienten mucho los temblores, pero hay gente que dice, no, pues el temblor ya va a pasar, y resulta que se le cayó la casa y no salió. Pero no salió ese de miedo, porque las piernas no le daban, las piernas, las rodillas empiezan a temblar y no se anima uno ni a correr. O tal vez corre desesperado de una situación donde no tenía que correr. A veces nosotros no nos enfrentamos a nosotros mismos por miedo. Uno dice, es que si no soy iracundo, es que si no soy orgulloso, la gente me pasa por arriba, hacen lo que quieren conmigo, mis hijos no me respetan, mis amigos no me respetan, mi profesor no me respeta. Pero resulta que el respeto no se gana por ira, el respeto no se gana porque uno grite más que el otro. Entonces, en esos aspectos, miren, por miedo cometemos tantos errores. Eso cada uno de nosotros lo tiene que evaluar a nivel de su conciencia, porque como decimos, aquí estamos para aprender, y si estos aspectos los estamos diciendo es porque cada uno de nosotros debe reflexionar en uno mismo para poderlos cambiar.